El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Bueno, y estamos de nuevo aquí en las instalaciones de la parroquia San José Obrero. San José Obrero del municipio de Yumbo, en este ciclo importante de este programa que hemos titulado El Pastor Habla. Y es un programa que básicamente va dirigido a todos nuestros hermanos cristianos para que entendamos un poco lo que es la doctrina católica, esta doctrina cristiana y apostólica. ¿Y qué más? Que el Padre Nelson, que amablemente pues nos acompaña y estamos haciendo este trabajo, llamémoslo un poco pedagógico. Padre, muy buenas tardes y qué bueno que estemos de nuevo aquí en este programa que se llama El Pastor Habla. Giovanni, muy buenas tardes a todos nuestros televidentes de CNC. Qué grato poder compartir con ustedes ahora en este tiempo de Pascua en el que manifestamos nuestra fe de forma viva. Y qué bueno entonces empezar este programa de hoy hablando de qué significa creer. Antes de que comencemos, Padre, me gustaría que usted le comentara a todas las personas que nos ven por esta cámara, ¿cómo le fue en esta Semana Santa? ¿Cómo vio usted el recogimiento de la gente? Hablemos un poquito al respecto. Bueno, gracias a Dios podemos decir que la experiencia de Semana Santa no solamente a nivel de templos católicos, sino como cristianos, como comunidad cristiana, ha sido con fervor, ha sido una experiencia de fe. Como todas las Semanas Santas, ha sido numerosa. Hemos tenido celebraciones acá en nuestro templo parroquial de mucha gente, muchos yumbeños, muchas personas también que han venido de afuera, muchos turistas que han querido compartir nuestra fe y de forma muy particular haciendo nuestras procesiones. Y este año que tuvimos la compañía del grupo de teatro Profecía. Padre, ahora sí entremos en materia. ¿Qué podríamos nosotros, a modo global, decir qué significa ser católico cristiano? Bueno, antes de hablar de qué significa ser católico o qué significa ser cristiano, lo primero que tendríamos que definir es qué significa ser creyente. Porque el ser humano, por naturaleza, es un ser religioso. ¿Qué implica eso? Que sin importar su credo, todos creemos. Inclusive aquellas personas que manifiestan ser ateas, es decir, vivir sin Dios, ese es su credo. Son religiosos en el sentido de sentir una experiencia sobrenatural, sentir una experiencia que los lleva más allá de su ser y descubrir que existe algo a lo que no le han podido dar nombre, pero que existe algo que es más grande que el mismo ser humano. ¿Qué significa iglesia apostólica? Cuando hablamos de la iglesia apostólica, estamos hablando de la iglesia que se formó a partir de los apóstoles. Pero yo quiero que volvamos entonces al tema de lo que significa primero ser creyente, porque de nada nos sirve hablar de la iglesia apostólica si no nos identificamos primero como personas creyentes. Y al respecto, el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que el ser humano, dotado de razón y de inteligencia, tiene la capacidad de descubrir que existe algo superior a él, que cuando él mira toda la naturaleza, cuando mira todo lo que existe hasta este instante, se da cuenta que él mismo no fue capaz de generarse la vida, ni de generar la vida, ni de las plantas, ni de los animales, ni de crear una montaña, ni nada por el estilo. Y entonces, esa capacidad que tiene de descubrir, tanto en los mismos seres humanos, como en la naturaleza, como en todo lo que existe, algo superior a él, es lo que le da la capacidad de llamarse persona creyente. Nos dice la Iglesia, nos lo dice la filosofía, nos lo dicen otras ciencias, que el ser humano está dotado de razón. Y es desde la razón que el ser humano puede llegar a conocer a Dios. En algunas ocasiones de forma imperfecta, porque la misma razón se cierra, pero que con la razón que tenemos somos capaces de conocer plenamente a Dios. Nosotros somos el nuevo pueblo de Dios, creyentes que amamos y seguimos la doctrina de Jesucristo. ¿Cómo se basa
esta doctrina, y volvemos al tema de lo apostólico, porque es creer. Jesucristo tuvo su ministerio, luego lo asumen los apóstoles. ¿Cómo se hace ese trabajo para que ya el nuevo pueblo de Dios comience a creer? Bueno, entonces para poder hablar del nuevo pueblo de Dios, para poder hablar de la iglesia, tenemos que devolvernos en el tiempo y descubrir que la iglesia no apareció así nomás, que la iglesia no es un acto de generación espontánea, sino que es todo un proceso que hemos llamado economía. Lo primero que tendríamos que decir es que cuando vemos los grabados de nuestros seres prehistóricos, de esos primeros seres humanos que pisaron y poblaron la tierra, encontramos que ellos van explicando con sus dibujos, con sus gráficos, su diario vivir. Y en algunas ocasiones hay cosas que se les salían de las manos. Nosotros hoy lo llamamos fenómenos naturales. El rayo, el trueno, el terremoto, la inundación. Y como el ser humano no tenía la capacidad de descubrir plenamente en ese instante a Dios, simplemente puede decir, existe alguien, o existen muchas otras personas, muchos otros seres que son superiores a nosotros los seres humanos, y ellos son los que hacen que la tierra se mueva, que salga la chispa de luz desde las nubes, o que salga lava desde un volcán, y entonces empieza a llamar a esos seres dioses. Cada uno de esos fenómenos naturales, para ese ser humano primitivo, es un dios. Posteriormente, el ser humano desde la razón va a ir estructurando mejor su forma de ir reconociendo e ir relacionándose con ese Dios. Le va a empezar a hacer ofrendas a tales o cuales fenómenos naturales que, vuelvo y digo, para él en ese instante son considerados dioses, seres humanos o seres divinos que tienen la capacidad de generar algo que el ser humano por sus propios medios es incapaz de hacer. En la medida en que el ser humano va estructurando su pensamiento y va llegando a ese conocimiento y ese raciocinio, en la medida en que el ser humano se vuelve un Homo sapiens sapiens, entonces lo que va descubriendo es que no existen esos dioses como fenómenos naturales, pero que sí existen unos dioses que generan los fenómenos naturales. Y allí entonces vamos descubriendo que el ser humano empieza a llamar dioses a los planetas. Entonces al sol se le llamó Dios, a la luna se le llamó diosa, se le empieza a llamar a cada planeta y a cada estrella como si fuera un ser animado. Y ser animado significa entonces que tenía vida propia. Y se empieza a pensar que son esos planetas y esas estrellas los que generan esos fenómenos naturales dentro de nuestra naturaleza en la tierra. Allí vamos a ubicar a un personaje muy particular llamado Abraham. Abraham nace en una tierra llamada Ur de Caldea, lo que hoy conoceríamos en nuestros mapas como Kuwait o el sur de Irak. Y desde allí entonces empieza Abraham a preguntarse sobre si existe un Dios que esté por encima de todos los otros dioses. En su tierra y en los pueblos vecinos se adora de manera especial a la luna. Y entonces se considera que la luna es esa diosa que está por encima de los otros dioses, inclusive por encima del dios sol, por encima de la diosa tierra y otra cantidad de divinidades. Empieza entonces todo un peregrinaje de Abraham para ir descubriendo dónde encuentra a ese Dios que está por encima de esos dioses. Eso va a tener un fenómeno muy particular y tiene un nombre también muy particular. Cuando se considera que todos los dioses tienen igual poder, se le llama politeísmo. Y cuando se empieza a buscar al Dios que está por encima de los demás dioses, se llama enoteísmo. Entonces, Abraham, podríamos decir, empieza a buscar en el enoteísmo. ¿Cuál es el Dios que está por encima de todos los dioses? ¿Cuál es el Dios que manda a los demás dioses? Si en nuestra sociedad existe un rey y existen unos subalternos, pues entonces la asociación que va haciendo a través de la razón del ser humano es, entre los dioses también tiene que haber un Dios que sea superior a los demás dioses. Y empieza Abraham a recorrer entonces todos esos ríos que tiene esa región bellísima de Asia, el Tigris y el Éufrates, y empieza aguas arriba hasta que llega a sus nacimientos, y de allí entonces empieza a desplazarse hacia eso que se le llama la medialuna
en el Medio Oriente. Esa media luna creciente que es fértil y que sobre todo cobija los territorios de Canaán, lo que hoy conocemos nosotros como el Líbano, como Israel, como Siria. Y de allí entonces empieza a transitar. Llega y se ubica en Canaán. Nos dicen los textos bíblicos que cuando llega allí no tiene hijos y que ya ha entrado en años, entonces empieza a preguntarse quién le va a heredar. Lo único que tiene es un sobrino llamado Lot, pero que por discusiones familiares se ha alejado de él. Y entonces la pregunta es, ¿quién le va a heredar? La única persona que sigue allí en línea sería su mayordomo. Y tiene entonces una revelación, nos va a decir el capítulo 2 del libro del Génesis. Tiene una revelación en la que Dios se le manifiesta y le dice que va a ser padre de grandes pueblos, que sus hijos y sus descendientes serán innumerables. Y poco a poco entonces Abraham nos va a descubrir a un Dios que genera vida, a un Dios que no es un Dios de muerte, mientras en la cultura de donde él venía y muchos otros pueblos primitivos se sacrificaba el primer hijo a esa divinidad que se consideraba la superior, pues Abraham, ya entrado en años, cuando tiene su hijo, primero Ismael y después Isaac, va a decir, no, si Dios, ese Dios que estoy buscando, que todavía no sé cómo se llama, me ha dado este hijo en la ancianidad, no quiere que yo lo sacrifique. Y al no sacrificarlo, empieza entonces toda una nueva experiencia. Desde la razón, Dios se va dando a conocer para que el ser humano vaya descubriendo no solamente a un Dios que está por encima de todos los dioses, sino que posteriormente nos llegará al único y verdadero y eterno Dios. Hacemos un corte de comerciales y ya regresamos de nuevo a su programa, El Pastor Habla. Ser cristiano es creer en el orden sacerdotal. Ser cristiano es creer en la unción de los enfermos. Y recuerde, venerar los símbolos y los santos de la iglesia no es idolatrar. La respuesta a todas estas inquietudes las encontrará en este libro, Cristiano o Protestante. Para charlas o estudios bíblicos, llámanos al 313-674-2272 y pregúntese, ¿cristiano o protestante? Bueno, y ya regresamos de este corte de comerciales donde el Padre nos ha hecho una introducción muy importante de lo que es el creyente. Pero viene la pregunta y la cuestión lógica, las vías para llegar a Dios, Padre. Bueno, San Pablo nos va a decir que existen dos vías básicas para conocer a Dios. Recordemos, siempre de la razón. Y la primera de las vías es el mundo, es lo que tenemos allí. El hecho de que nos encontremos con la naturaleza, que veamos los animales, que veamos las plantas, que veamos las montañas. Esa es la primera imagen que tenemos de Dios. Y el segundo vía o el segundo camino para conocer a Dios es el ser humano como tal. ¿Qué significa esto? Cuando yo descubro la naturaleza, cuando descubro los animales, cuando descubro las plantas, las montañas, los ríos, los mares, cuando descubro inclusive los volcanes, los movimientos telúricos, la pregunta es, ¿quién dio origen a todo eso? Cuando yo veo la naturaleza y la veo bella, cuando yo veo los animales, cuando yo veo las plantas, cuando yo veo las flores y descubro esa belleza y cada uno de los elementos creados me dice, yo soy bello. Lo único que yo puedo descubrir es que solo la belleza plena, la belleza suprema, pudo dar origen a esta belleza. Que en últimas esta belleza es caduca porque hoy existe y mañana dejará de existir. Así como nos lo dice uno de los salmos, paja que arrebata el viento, la flor que hoy está y mañana deja de existir porque ya está marchita. Y aún así, en ese momento, esa belleza me habla de Dios. No es que la planta sea Dios, es que esa belleza me habla de Dios, me habla de quien le dio su origen, me habla de aquel de quien proviene. Cuando yo veo esos verdes prados, cuando yo veo esas montañas verdes, cuando yo veo un plantío, ya sea de café, de caña de azúcar, de trigo, de lo que sea, de cualquiera de nuestras plantas, allí está presente la belleza y el actuar de Dios. Y el segundo momento es cuando yo veo al ser humano, no hablando de su belleza física, sino hablando del hecho de que el ser humano sea capaz de ser un ser moral,
un ser ético. Cuando yo veo al ser humano que es solidario, que tiende la mano a aquel que está necesitado, yo digo, tiene que haber un origen en ese ser humano que le dio toda esa motivación. Por eso desde nuestra fe, nosotros hablamos de que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Esa imagen y semejanza de Dios son los que producen la belleza. Esa imagen y semejanza de Dios son los que producen nuestro ser moral, nuestro ser ético, nuestro ser solidario. Esas son las dos vías que nos va a decir. Pablo tiene un discurso a los ciudadanos de Atenas. Y entonces es interesante porque los atenienses, que tenían infinidad de dioses, porque era un pueblo todavía politeísta, Pablo les va a decir, vengo a hablarles de un Dios que ustedes tienen, pero que todavía no lo han descubierto. Es más, tienen el monumento a ese Dios desconocido que es el que nos ha creado, que es el que ha dado origen a todo cuanto existe. Ese Dios desconocido que es el que se ha manifestado en Cristo Jesús, que murió y resucitó por nosotros. Hasta ahí va bien el discurso de Pablo. Cuando habló de muerte y resurrección, hasta ahí muchos le pararon bolas. Ahí algunos le dijeron, bueno, te escucharemos hablar de eso después en otra ocasión. Pero a algunos les sonó y a algunos le dijeron, venga, háblenos más de eso acerca de la resurrección. Pablo lo único que quería decirle a esos atenienses básicamente era, ustedes han sido capaces de descubrir cosas de Dios. Lo que pasa es que no lo han descubierto plenamente. Y la mejor forma de descubrir a Dios plenamente es dejar que Dios sea el que se manifieste, que Dios sea el que se revele, que sea Dios el que se nos muestre tal cual es. Desde nuestra concepción religiosa, el ser humano tiene una debilidad y le hemos llamado el pecado original. Esa tendencia natural que tiene el ser humano a escondérsele a Dios, representada bellamente en los capítulos 3 y 4 del libro del Génesis. Sobre todo en el capítulo 3, cuando dice que Adán y Eva, después de que comieron del famoso fruto prohibido, salen a esconderse. Hicieron unos taparrabos con hojas y salen a esconderse de Dios. Y Dios empieza la búsqueda del ser humano. Cuando deberíamos ser nosotros, los seres humanos, los que buscamos a Dios, termina siendo Dios, nuestro creador, quien nos empieza a buscar. Y empieza a llamarlo por todo el jardín del Edén, hasta que finalmente lo encuentra. Y esa es toda la tarea de la creación y de la economía de la salvación. Un Dios que nos está buscando, porque nosotros, los seres humanos, no le escondemos a Dios. Y es paradójico, porque aunque queremos conocer a Dios, no queremos que Dios nos conozca a nosotros. Dentro de esta búsqueda de lo que es Dios, en este amplio explicación que ha dado el Padre, pensemos y remontémonos a la época de estos primeros pasos que se dieron del cristianismo. Qué tan difícil pudo haber sido para ellos que les entendieran. Si hoy en día para mucha gente es difícil todavía encontrarse con Dios, entender qué es Jesucristo, entender qué es una doctrina, ¿cómo sería para ellos donde había mitos, donde habían creencias, donde se creía en los dioses paganos? Bueno, yo te diría, Giovanni, que no hay que irnos tan lejos. Todavía hoy, lastimosamente, nuestros pueblos, aunque se llaman cristianos, tienen mitos, tienen leyendas, tienen personajes, ¿sí? Si tú le preguntas a una persona de campo y le preguntas acerca del duende y de la patasola y del Moán, te van a decir que son seres que existen. Y desde nuestra concepción cristiana tendríamos que decir, no, porque esos seres no son superiores a Dios. Esos seres no existen, existen en la mitología, existen en la creencia. Son formas que ha tenido el pueblo de querer explicar cosas que no ha podido entender. De la misma manera que en la época de Jesús, ciertas enfermedades simplemente eran llamadas demonios. Un ejemplo, hay un pasaje después de la transfiguración de Jesús, en el que baja Jesús con los apóstoles y el padre de familia le dice, Señor, mira, mi hijo tiene un demonio que de vez en cuando lo hace caer al fuego, lo tira al agua y no sé qué más vainas. Y lo que nos está describiendo es una enfermedad que hoy conocemos muy claramente, ¿sí? Una epilepsia, donde la persona queda como si estuviera muerta, empieza a botar babasa, el ataque le da ya sea en el agua, en el fuego, en donde sea, pero para el evangelista, para el autor bíblico, es un demonio. Y entonces Jesús sana esa enfermedad.
y lo sana expulsando a ese demonio. Pero vuelvo y digo, era la forma de llamar a esas enfermedades que no se conocían. Una persona era muda y entonces se decía, tenía un demonio mudo. Entonces, hay algunas enfermedades que en el lenguaje bíblico se llaman demonios, pero no tienen la misma concepción de lo que para nosotros hoy es demonio. Para nosotros hoy demonio hasta lo hemos caricaturizado, lo hemos pintado rojito, con cola, con cachos, con el tenedor y todo el cuento, como el ser malvado, No, y en el Evangelio a ese ser malvado tenía nombre propio, se le llamaba Satanás, se le decía el tentador o el diablo, pero la expresión demonios era para utilizarla para ese tipo de enfermedades. Hoy nuestros pueblos son pueblos todavía mitológicos. No podemos olvidar que la evangelización se hizo no de la mejor forma, se hizo más bien obligada, y entonces esa cruz y espada con la que entraron los españoles no solamente evangelizaron a nuestros indígenas, sino a todo el pueblo negro que trajeron de África esclavizado. Con creencias. Con magia, brujería. Todos esos elementos, simplemente esos pueblos los fueron mezclando. Y hoy entonces nosotros conocemos gente que dice que practica la santería, donde a uno de esos figurines o dioses de la mitología y el espiritismo africano se le ha asociado la imagen de un santo cristiano. Inclusive, y perdón que interrumpa, hay una canción de una cantante cubana muy conocida, Celina, y ella en su canción mezcla Santa Bárbara bendita, para ti mi dulce homilía, y luego dice que viva Changó, que es un dios pagano. Mire esa mezcla. Claro, y tenemos muchos cantantes y mucha de nuestra música salsa y música cubana básicamente va en esa línea, pero no pensemos que eso solamente viene de allá de Cuba, aquí en nuestra región. Entonces, cuando el evangelio empieza a entrar, cuando los primeros apóstoles empiezan a anunciar el evangelio, se encuentran con esa barrera, y es fuerte. Y cuando la iglesia empieza a predicar, y entonces estamos ya en el siglo IV, V, VI, VIII, inclusive siglo X, cuando se empieza a hablar de la época del oscurantismo, cuando se empieza a evangelizar lo que es Inglaterra y los países nórdicos, allí con más fuerza se van a encontrar seres mitológicos, y por eso hablamos de duendes, y por eso hablamos de los gnomos, y por eso hablamos hasta de los pitufos. Sí, exacto. Entonces vamos de nuevo a un corte de comerciales y ya regresamos de nuevo ya en la parte final de este su programa, El Pastor Habla. Ya regresamos. ¿Sabe usted qué es ser protestante? ¿Cuáles son los riesgos de serlo? ¿Sabía usted que vociferar, atacar, calumniar a la Santísima Virgen María y al Santo Padre es cometer blasfemia en contra del Espíritu Santo? Ser cristiano es creer en la Eucaristía. Ser cristiano es creer en el orden sacerdotal. Ser cristiano es creer en la unción de los enfermos. Y recuerde, venerar los símbolos y los santos de la Iglesia no es idolatrar. La respuesta a todas estas inquietudes las encontrará en este libro, Cristiano o Protestante. Para charlas o estudios bíblicos, llámanos al 313-674-2272 y pregúntese, ¿cristiano o protestante? Pero hoy en día encontramos todavía la gente que cree en la Marta de Sábila. Y a veces uno no sabe hasta qué punto una persona creyente de la palabra puede también desviar esa creencia y darle poder a seres inanimados que a través de los años se han ido entrando, digamos que estas herejías que permiten que el ser humano como que se desvíe. Bueno, yo creo que aquí hay que partir de un hecho esencial. Creer está dirigido única y exclusivamente a un ser superior, el nombre que usted le quiera poner a Dios, pero la creencia siempre está dirigida es a un ser superior. Cuando tenemos una mala inclinación, cuando nuestra razón ha fallado, entonces depositamos nuestra fe, nuestra creencia en seres inferiores. ¿Sí? Entonces, desde nuestra concepción y desde la forma como desde la ciencia nos han presentado toda la creación, se nos ha hablado de
reino mineral, reino vegetal, reino animal. Y en el reino animal decimos que el ser humano es superior a todos los demás seres animados. El ser humano tiene inteligencia, el ser humano tiene razón, el ser humano es un ser moral, cosa que no lo encontramos en ninguno de los otros seres. El problema está cuando este ser moral, este ser racional, hace mal uso de su razón, de su inteligencia, de sus capacidades y deposita toda su fe en un ser inferior. Entonces, nos encontramos hoy con personas que dicen creer en Dios, ser superior, pero que en la práctica están depositando su fe en un ser inferior. Por eso usted encuentra muchos hogares donde lastimosamente, aunque nos digan que son muy cristianos, que pueden ser muy católicos, usted entra y detrás de la puerta encuentra una penca sábila. O la herradura. O una herradura. O un vasito de agua que siempre está allí puesto. O un platico con lentejas y no sé qué. Y no nos vamos tan lejos. Todos los agüeros que la gente practica un 31 de diciembre. Que me voy a bañar con champaña para que me vaya bien. Que me voy a poner cucos amarillos para que me vaya bien. Que voy a salir con una maleta para que tenga viaje. Que me voy a dar 3 papas y entonces me voy a dar cuenta. Que voy a quebrar Es una cantidad de, perdón la expresión, de bobadas. Que lo único que hacen es desviarnos del verdadero Dios. En vez de acercarnos a Dios, lo que hacen es alejarnos de Él. Y uno de los motivos que hemos elegido para elegir este set, precisamente es tener el cirio pascual, que nos recuerda a Cristo resucitado, y en el fondo tenemos el sagrario abierto, expuesto, donde nuestro Señor Jesucristo se nos manifiesta de la forma como quiso quedarse en medio de nosotros, en las especies eucarísticas de pan y vino. Simplemente imaginémonos llegar a un templo y que usted encontrara al lado del sagrario, donde está el Santísimo, una penca sábila. Pues sería terrible, ¿no? ¿Sí? Alguien va a decir, ay padre, pero mire que el cirio abajo tiene una herradura. No, no es una herradura, son las letras alfa, la parte de arriba, que es la primera letra del alfabeto griego, y es la letra omega, que es la última letra del alfabeto griego. El equivalente en nuestro alfabeto, en nuestro abecedario, hablar de la A y de la Z. Sino que como el Evangelio fue escrito en griego, por eso se habla de alfa y de omega. Y por eso los 4 numeritos que están allí nos están marcando el año en el que estamos, 2015. Pero sobre todo es la cruz. La cruz, que es el que nos representa el signo de nuestra salvación. Pues no hay herraduras, no hay plantas de sábila, no hay platos con lentejas, no hay cucos amarillos, no hay absolutamente nada de eso, porque nuestra fe y desde nuestra razón y de la forma como se nos ha manifestado y revelado Dios está en que Jesucristo es el centro de la revelación. Y es en Jesucristo donde encontramos plenamente a Dios hecho amor. Pero símbolos de recordación, mas no de poder. Porque esto sí es bueno que nosotros se lo digamos a los televidentes. Mucha gente piensa que el católico, cuando tiene su cruz, está hablando de poder, y nota que no tiene poder. Es un simbolismo de recordación que nos recuerda y permite venerar. ¿Estoy en lo cierto? Sí. A ver, cuando hablamos del Santísimo, del Sagrario, y allí está el cuerpo y la sangre de Cristo, verdaderamente. Por fe. Verdaderamente. Exacto. Aunque usted no tenga fe, ahí está presente Cristo Jesús. Exactamente. Cuando hablamos del cirio, estamos hablando de que simboliza a Cristo. Y por eso en la vigilia pascual entraba el cirio encendido con todo el templo a oscuras diciéndonos, esta es la luz de Cristo. Y esa luz se iba regando poco a poco hasta que el templo finalmente quedaba totalmente iluminado de la luz de Cristo, que así debe ser el proceso de evangelización. Yo te doy la luz de Cristo para que tú te la comuniques a tus hermanos. Yo te evangelizo para que tú evangelices. Exacto. Y no es tu luz, no es que tú coges tu candelita y prendiste tu vela, es que todos estamos sirviéndonos de la única luz que en ese instante existe, que es la luz de Cristo Jesús. Es que quería hacer esa aclaración, Padre, porque ahí hay cierta, digamos, o no hay un entendimiento, y a veces se piensa que por estas manifestaciones que manejamos nosotros en esta iglesia hay idolatría hacia seres inanimados. Entonces, por eso yo hacía énfasis en lo que usted acaba de decir, y qué bueno que la gente entienda eso, ¿no? Sí. Ahora, cuando yo utilizo un crucifijo, cuando yo utilizo una cruz, cuando porto una medallita con un santo o una estampita con la imagen de un santo, lo que estoy diciendo es,
si Él pudo llegar a la santidad, yo también quiero llegar a esa santidad así como llegaste tú. Y tú vas a ser mi ejemplo de vida. Claro, alguien podría decir, no, mi único ejemplo de vida tiene que ser Cristo Jesús. Pero recordemos las palabras que aparecen en las mismas cartas de Pablo. Sean imitadores míos como yo lo soy de Cristo. Por eso para la iglesia es tan importante la figura de la Santísima Virgen María. Porque María es la mujer dócil, la mujer que permite que la acción del Espíritu Santo funcione en ella. María es la discípula de Jesús, María es la mujer creyente, María es aquella que aunque no entiende muchas cosas, dice, las guardaba en su corazón. María es aquella la que finalmente, como nos lo dirá su santidad hoy San Juan Pablo II, fue a la primera persona a la que Jesús resucitado se le presenta, porque esa mujer creyente a la que Jesús tiene que decirle, tu fe te ha salvado, y eso que hasta ahora has vivido es aquello que te da la vida eterna. Y aquella mujer que por creer dice, he aquí la esclava del Señor. Claro, y esa tiene que ser la actitud entonces del creyente. Ahora, no idolatramos a María, la llamamos santísima para indicar que es una mujer más santa que muchos santos. Y hay que aclarar un término. Una cosa es la idolatría y otra cosa es la latría, quitándole el ídolo. La latría es la veneración que ofrecemos a los santos. Cuando yo considero que ese santo se convirtió en mi ser superior, entonces ya se me volvió un ídolo. Pero desde la iglesia somos claros, a los santos los veneramos, incluyendo a la Santísima Virgen María, los veneramos. Es decir, paso delante de alguien y le hago una venia, estoy indicándole, usted para mí merece todo el respeto, usted para mí merece todo el reconocimiento porque usted es una gran persona. Lo mismo hacemos entonces en el templo, cuando llego y me encuentro con una imagen, la venero, le hago una venia. Y es uno de los motivos por el cual le escribimos a ciertas personas que son venerables, o cuando le escribimos, por ejemplo, a un sacerdote o a algún pastor de iglesia protestante, le decimos reverendo. Es decir, usted merece toda una reverencia, usted merece que usted, como diríamos popularmente, me quite el sombrero para reconocer su grandeza y sus valores ante el resto de la sociedad. Como ya estamos entrando en el final, padre, me decía que íbamos a leer un texto que sería bueno que usted se lo explique a nuestros televidentes de qué trata. Sí, el Catecismo de la Iglesia Católica, que es un libro más o menos como así de grueso, tiene más o menos el tamaño del volumen de una Biblia, ¿sí? Como para que nos ubiquemos. Es una obra que nos entregó la Iglesia Católica hacia 1992. El anterior catecismo había surgido entre 1500 y 1550 para el Concilio de Trento. De ese catecismo de la Iglesia de Trento, del Concilio de Trento, fue que surgió un resumen muy pequeñito llamado el Catecismo del Padre Astete. Padre Astete fue un sacerdote por allá del siglo XVI que cogió ese texto que era así un mamotreto y trató de ponerlo de digerirlo para que la gente lo pudiera aprender a punta de preguntas y respuestas. El catecismo que tenemos nosotros hoy es recoger toda esa sabiduría de la Iglesia de estos últimos 500 años y sobre todo por 500 años de evangelización y entonces decirnos, mire, planteemos de nuevo nuestra fe, revisemos qué es lo que tenemos. Y entonces, al respecto de cómo conocer y cómo reconocernos creyentes, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, entre los números 44 y 49, me permito leerlo, dice así: el hombre es por naturaleza y por vocación un ser religioso. Viniendo de Dios y yendo hacia Dios, el hombre no vive una vida plenamente humana, sino vive libremente su vínculo con Dios. El hombre está hecho para vivir en comunión con Dios, en quien encuentra su dicha. Cuando yo me adhiera a ti con todo mi ser, no habrá ya para mis penas ni pruebas, y mi vida, toda llena de ti, será plena, nos dice San Agustín. Cuando el hombre escucha el mensaje de las criaturas y la voz de su conciencia, entonces puede alcanzar a certeza de la existencia de Dios, causa y fin de todo. La Iglesia enseña que el único y Dios verdadero, nuestro Creador y Señor, puede ser conocido con certeza por sus obras, gracias a la luz natural de la razón humana.
Eso nos lo enseña desde el Concilio Vaticano I. Estamos hablando de siglo XIX. Nosotros podemos realmente nombrar a Dios partiendo de las múltiples perfecciones de las criaturas, semejanzas del Dios infinitamente perfecto, aunque nuestro lenguaje limitado no agote su misterio. ¿Qué significa eso? Que por más que hablemos de Dios, siempre nos vamos a quedar corticos, porque el lenguaje que tenemos es basado en la experiencia que tenemos, en lo real, en lo tangible, en lo que hasta ahora nuestra inteligencia es capaz de captar. Sin el Creador, la criatura se diluye. He aquí por qué los creyentes saben que son impulsados por el amor de Cristo a llevar la luz del Dios vivo a los que no le conocen o le rechazan. En otras palabras, evangelizar es la manera que tienes de compartir tu fe con el vecino, pero sobre todo de despertar en esa persona la luz de Dios y decirle: mira, tú eres un ser trascendente, tú no estás hecho para simplemente terminar tus días y que allí se acabe todo, sino para continuar tu existencia en la presencia de ese Dios que te ama, en ese Dios que está allí al lado tuyo. Bueno, aquí vemos esta explicación de la fuente de una persona autorizada, porque es un elegido por nuestro Señor. Él no escogió a Dios, Dios lo escogió a él. Y lleva todo este ministerio donde llevan la cruz, eso les da autoridad. Eso invita a que nosotros los católicos debemos a veces replantear un poco cuál es nuestra fe, hasta qué punto nosotros estamos muy cercanos a nuestra iglesia. Hay que leer mucho, hay que interesarnos, y cuando tengamos dudas hay que venir a los que conocen la verdad. Padre, lo invito a que termine usted, no sé si quiere con una oración, con una explicación, o si quiere mandar un mensaje. Bueno, yo le invitaría a la comunidad para que, basados en la misma palabra de Dios, en la carta que Pablo le escribe a la comunidad de Corinto, cuando habla de la Eucaristía y dice: miren, porque yo les transmito esta tradición que a la vez yo he recibido, que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dio gracias, lo partió y lo entregó como su cuerpo. Es allí. La Iglesia Católica es la iglesia de la tradición. Es la iglesia, no porque sea tradicional en el término peyorativo, sino porque es la iglesia que tiene su origen desde la misma tradición apostólica, desde aquello que nos enseñaron los apóstoles y lo hemos mantenido a lo largo de estos 21 siglos. Es allí donde podemos entonces decir: la enseñanza que recibo es una enseñanza sólida. Pidamos entonces al Señor por todos los creyentes, cristianos, no cristianos, por todas las personas que aún con su comportamiento, aunque digan que son ateas, manifiestan que se comportan como seres morales, como seres éticos. Pidamos para que entonces el Dios de la vida, el Dios de la razón, el Dios que se nos manifiesta en cada momento de la existencia, el Dios que nos ha revelado en Cristo Jesús, que lo ha resucitado para que tengamos vida y vida en abundancia, ilumine nuestra razón, ilumine nuestra inteligencia, nos hable a través de nuestra conciencia y nos haga conocerlo y reconocerlo a Él presente en cada uno de nuestros hermanos, en ese que tengo allí en este instante a mi lado, que en ocasiones se me dificulta, pero que allí también está presente el rostro vivo de Dios.